ya estamos en contacto, estamos abriendo oficialmente este foro empresarial PM del día martes, cargadísimo de novedades para este foro empresarial, así como les estoy mencionando. Hoy martes 20 ya, hacemos un recuento rapidísimo de la temperatura, es importante hacer eso, 31 grados 4 décimas en la temperatura, la sensación térmica es de 31 grados 8 décimas. Para esta noche vamos a tener una temperatura de entre los 37 y los 33 grados. En la madrugada estaremos llegando a una temperatura mínima de 25 grados a tener en cuenta. ¿Y qué vamos a estar teniendo en el próximo bloque? En este foro empresarial vamos a hablar acerca de una problemática, de una preocupación bastante importante que están teniendo todas las personas, bueno, todos los exportadores y también, por supuesto, importadores. La bajante del río se volvió una preocupación porque estaría llegando inclusive y superando a los niveles de una época, bueno, bastante remota, ya estamos hablando de un descenso bastante importante y no vemos en cuanto a las informaciones que exista una seguidilla de lluvias para que se pueda dar un pequeño alivio y las barcazas puedan justamente llegar a puerto o puedan justamente salir también a su vez. Toda esta información, todos los detalles acerca de este tema de la bajante, que puede traer una crisis bastante importante también para las hidroeléctricas. Ya nos va a estar dando el señor Nelson Pérez, él es el subdirector de hidrología de la DINAC. Así que si querés saber más acerca de esto, con muchos detalles, quiero que nos acompañes en este próximo bloque, ya que le dimos la apertura oficial a el Foro Empresarial PM del día martes. Vamos a establecer una pausa, quédate a la vuelta, ya regresamos. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más.
Estamos ya de vuelta a un bloque más de este espacio de foro empresarial aquí por las pantallas de 5 días en esta agradable tarde de martes 20 de octubre. Se vienen las lluvias acá en Asunción Capital. Vamos a ver qué tanto esto hace que la temperatura merme un poquito para hacernos pasar un buen resto de jornada. Como ya lo adelantaba nadie en el bloque anterior, es momento de hablar un poco de la situación crítica del río Paraguay y con un entrevistado de primer nivel con conocimiento del área, por supuesto. Así es que los quiero invitar a que se queden con nosotros ya para la presentación del siguiente espacio informativo. Bien, y como vemos en pantalla, es momento de hablar de este tema, la preocupante situación de la bajante histórica del río Paraguay, que ya hoy no solamente está afectando al transporte fluvial, sino que va a generar una crisis en las hidroeléctricas e inclusive podría terminar afectando al acceso al agua potable. Imagínense todos los factores que se van a ir concatenados si es que esto continúa de esta manera. Y por supuesto habría que ver algún tipo de solución, algún tipo de paliativo, algún parche por lo menos para que esto no se venga justamente a declive totalmente. Para hablarnos del tema, ya está con nosotros el subdirector de hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, el señor Nelson Pérez, a quien le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda para darnos un poco de luz al respecto. Don Nelson, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Nadia, David, a toda la audiencia. Estamos acá para explicar en la medida de nuestras posibilidades todo lo que está ocurriendo. Como ustedes sabrán, esto empieza hace unos años atrás, el año pasado. El año pasado, aunque sea paradójico, nosotros tuvimos una de las inundaciones más fuertes, que sería la octava a nivel histórico, pero con una particularidad que podríamos decir que fue una de las primeras, para no decir la primera, a nivel de impactos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo afectó a la gente, a la industria y a toda la economía nacional? Pero ¿qué pasó? Esa inundación se dio por un factor muy particular que se llama fenómeno Madden-Julian. Este fenómeno hace que en un lugar llueva, se te caiga toda la casa, todo, o no llueva durante 60 a 90 días. ¿Qué hizo? A nosotros nos afectó la lluvia en particular. O sea, cayó y cayó. Como recordarán, en 3 días, por ejemplo, en Pilar llovió aproximadamente 400 milímetros, inundó todo. Pero eso no implicó que en la región tendríamos ese comportamiento. En la región teníamos un comportamiento que los niveles de río y las precipitaciones están debajo de los niveles considerados normales. O sea, nosotros teníamos déficit en toda la región, a excepción del río Paraguay en particular. A partir de junio, de la primera quincena de junio, en todas las estaciones de medición del río Paraguay empezó a descender, como ustedes recordarán. Y ese descenso continuó hasta ahora que se dio en este mes que se dio la mínima histórica, que se rompió el récord histórico, que se llegó a menos 49 centímetros. Bueno, eso es en Asunción y los otros puertos están también bastante bajos. ¿Qué implica eso? Eso implica un montón de impactos. Los impactos principalmente en el tema de navegación, en el tema de la energía eléctrica, que sería Itaipú, Yacyretá y Acaraú, y en el tema de la provisión del agua potable. Y bueno, eso es desde el punto de vista. Sumado a eso, este año, a partir aproximadamente de unos meses, se enfrió las aguas ecuatoriales del Pacífico. ¿Qué implica eso al enfriarse las aguas ecuatoriales del Pacífico? Sencillamente que entramos en niña. Bueno, o sea, para el común de la gente piensa que la niña es no lluvia en Paraguay, que una de las características es no lluvia. Pero eso es una afirmación errada. En realidad existen lluvias, pero esas lluvias son insuficientes para cubrir las necesidades hídricas o lo que normalmente llueve. Ahora también hay que considerar otro punto que me parece bastante fuerte y que hay que mirarlo y hay que tomar las investigaciones correspondientes. No podemos hablar de un cambio climático debido a que no tenemos las investigaciones profundas sobre el caso, pero sí podemos hablar de la variabilidad de un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? La lluvia. ¿Qué está pasando con nuestra lluvia ahora? No vamos a hablar del volumen, vamos a hablar de los días de lluvia.
Nosotros antes teníamos distribuido, por ejemplo, en octubre, aproximadamente serían 6 días de lluvia en Asunción, un ejemplo simple, pero está distribuido dentro del mes. Ahora, por ejemplo, te llueve 1 o 2 días y esa lluvia que llueve te cubre el déficit hídrico. Pero, ¿qué pasa? Cae el agua, esa agua se escurre, se evapora o se infiltra. Entonces, no te sirve mucho porque unos días te retiene, pero después ya se va discurriendo y se va. Entonces, va siguiendo bajando. Sumado a eso, que en el Pantanal, que es la naciente del río Paraguay, estamos hablando exclusivamente de lo que es el tema del río Paraguay, los niveles están por debajo de lo normal. Está seco, inclusive tengo informe que hay grandes focos de fuego, de incendios forestales, etcétera. Entonces, son las cuestiones que está trayendo y está complicando el tema de la falta de lluvia. Acá el tema es la lluvia y los requerimientos hídricos que nosotros necesitamos no están acorde a no están acorde a lo que está lloviendo en este momento. Eso es una realidad. Nosotros, desde la Dirección de Meteorología y Hidrología, a través del Departamento de Climatología y el Departamento de Pronóstico Meteorológico, pensamos y la señal que estamos viendo es que a partir de diciembre puede haber un mejoramiento en los niveles de lluvia. Tal vez lleguemos a normal o un poco inferior, pero podría ser un poco más paliativo. En este momento, como ustedes hablan, están diciendo que se viene la lluvia. Sí, tenemos unos focos, principalmente en la región occidental, donde va a llover y esa lluvia es por calentamiento o por convección, como se le dice. O sea, se forma la nube, se agranda, se sube arriba, se forma el cumulus o el cumulonimbus, que es la nube de tormenta propiamente dicha, y llueve. Ese es el famoso aguacero. Llueve media hora, 15 minutos, mucha intensidad y mucho volumen, y también esos son paliativos. Entramos, a partir de noviembre, diciembre, entramos en lo que nosotros le llamamos meses de lluvia. O sea, noviembre, diciembre, enero son los meses de lluvia y van acompañando. Volviendo al río, teníamos que el río, su comportamiento natural, o sea, el río se comporta como una senoidal, una curva que sube y después baja. Bueno, ese comportamiento de bajante termina a finales de diciembre, el 31. Generalmente se comporta así, salvo algunos picos de lluvia, pero es más o menos el movimiento es ese. Bueno, a partir de enero, el comportamiento natural del río, sea la naciente o acá, es que empiece a subir. Y empieza a subir, bueno, o sea, que tendría que ir en movimiento contrario a lo que está haciendo en este momento. Bueno, y esas son las perspectivas. Ahora hablaremos un poquito del tema de los impactos. Ahí está el drama crucial acá. Bueno, el tema de los Sí. impactos, empezaríamos con el tema de la navegación. El tema de la navegación, como ustedes sabrán, los pasos están muy complicados. Hay algunas navieras que tienen varios de sus barcos bastante, o sea, ya sin enviarlo al río o están varados debido al, a lo que es grande y están usando los barcos más pequeños o en su defecto están cargando solamente al 60%. Y estamos hablando de pérdidas bastante fuertes en el área naviera. Y estas pérdidas afectan a la economía nacional debido a que con las hidroeléctricas y la parte de las navieras son el 20% del Producto Interno Bruto. Bueno, ¿cómo se palia eso? Pues en primer lugar, el gobierno, en una decisión bastante acertada, declaró emergencia hídrica en los ríos Paraná y Paraguay. Entonces, el río en sí no es una cuestión de que es algo plano en el fondo. En algunas partes tenemos canales profundos, en otras partes más playas. Entonces, lo que hace el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es dragar estos puntos y los puntos más conflictivos. Entonces, para mantener navegable el río, o sea, que van a mantener navegable el río, y eso va dependiendo de la cantidad y de la dificultad de los pasos para ver qué tipo de
de envergadura de barco va a ir atravesando. Entonces, como sabrás, la parte económica nuestra y para nosotros el río es una autopista que nos comunica con el mundo. El río Paraguay en particular. Y el río Paraguay tiene mucha actividad debido a que trae, por ejemplo, minerales de Brasil, del Alario, y lleva a través del río hacia el mar y viceversa. Nos trae a nosotros los productos chinos de importación. O sea que hay mucho movimiento. Entonces, si nosotros vamos a hacer el cambio, digamos, de lo marítimo, lo fluvial a lo terrestre, los costos económicos se disparan. O sea, y todo eso va a absorber el consumidor final. Por eso en la parte económica es bastante fuerte. Para nosotros, como te digo, es una autopista el tema de los ríos que nos ayuda a comunicarnos con el mundo, a recibir y a enviar productos. Y esa es la parte más fuerte que se le ve. El tema de las represas hidroeléctricas, como ustedes sabrán, las represas tienen un margen o un nivel bastante de operación que le dicen, un nivel óptimo, de mínimo y de máximo de agua. Por ejemplo, cuando estamos en máximo, puede inundarse las turbinas y esta inundación hace que pierda capacidad de turbinado y se pierda cantidad de energía. Lo mismo si falta agua, también, o sea, no turbina lo suficiente, el caudal es inferior, entonces tampoco puede producir. En algunos casos puede llegar a un 50% de probabilidad de reducción de energía. Aunque tampoco tiene su lado positivo el tema de la bajante, porque el lado positivo es cuando está bajo el río, los técnicos pueden entrar dentro de las turbinas y limpiarlas de una manera más sencilla. Entonces también y de hacerle el mantenimiento correspondiente. Inclusive, haciendo un asterisco acá, como verás, en el puente remanso se vio que uno de los pilares está fisurado, entonces con esta bajante los técnicos pueden agarrar y pueden ir a trabajar tranquilamente y hacerlo de una manera totalmente correcta y adecuada según las normas de construcción. Y eso nos lleva a ver qué hay en el río, qué nos da, qué nos deja esta situación de bajante. El primer punto y lo más chocante es la basura. Hay que decirlo, hay que ser honesto en este aspecto. La basura, principalmente las cubiertas de automóviles. Entonces, eso te pone a pensar y te pone a decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque los recursos hídricos, sea las aguas superficiales o las aguas subterráneas, son nuestra mayor riqueza hoy en este momento. Entonces nosotros como paraguayos o cualquier paraguayo tendría que tener la capacidad de administrarlo, de cuidarlo, porque no solamente nosotros lo vamos a usar, lo van a usar nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, un debate que se hizo en la comunidad hidrológica y con algunos amigos que nos dedicamos al tema de agua propiamente dicho, sencillo es el tema. Empezamos por el tema de los guaraníes que son nuestros antepasados. Los guaraníes le denominaron al agua y a la basura Entonces, ¿qué pasa? Agua y tirar, o sea, en el fondo era una traducción de tirar. Entonces, para el guaraní, toda la basura había que tirar el agua porque el agua llevaba. Bueno, ese cambio de chip es necesario en este momento y dedicarnos a enseñarle a los más pequeños y a los más grandes también cómo uno se puede agarrar y administrar y cuidar, gestionar el recurso hídrico y el agua en este momento. Porque es una realidad. Hay casos interesantes de, por ejemplo, Ginebra, que tenía un río bastante contaminado, lo trabajaron y lo limpiaron, pero empezó desde el vamos, o sea, empezó desde la educación de los más pequeños, de la educación y la concientización. Lo mismo, o sea, esos mismos ejemplos podríamos traerlos nosotros
al Paraguay, principalmente para una de nuestras riquezas, porque nos hace muy famoso, que es el lago Pacaraí, que como verás ahora está también muy bajo. Y a diferencia del río Paraguay que va corriendo, el tema es que tiene olor, que tiene un color raro, etcétera, etcétera. Entonces son cuestiones ya de la contaminación. Porque uno, cuando uno no ve todo el panorama, no dimensiona los daños que está haciendo el tema de la materia fecal que se tira al río, el tema que se tira a la basura, sea el río, el lago, lo que sea, el tema de matar los humedales. O sea, hay un montón de cosas que de repente viene a desestabilizar todo el sistema hídrico. ¿Y qué implica eso? También implica que se te van a secar ríos, se te van a secar arroyos y se te van a comenzar a mover estructura. Inclusive puede cambiar tu campo de lluvia, entonces cambia toda tu estructura. Es más, según he leído, o sea, que se tiene así ciertas investigaciones en el antiguo Egipto, toda esa parte de Egipto y lo que es ahora el Sahara, en algún momento fue una tierra de miel y leche. Y hubo un cambio climático y ese cambio climático lo volvió desértico. De repente se pudo haber secado un río, o sea, eso yo no podría explicarte porque no lo tengo a mano, pero sí, o sea, son cuestiones que se viene hablando. Bueno, ¿cómo eso impacta con nosotros? Nosotros tenemos que cuidar el agua. Principalmente, o sea, el agua superficial por lo menos corre. La preocupación sería, y eso hay que ser mucho más duro en el cuidado, las aguas subterráneas. Porque las aguas subterráneas, a estar dentro de un contenedor, que en este caso sería la tierra, la roca, puede contaminarse fácilmente si no es bien tratado y bien cuidado. Y eso implica también que hablemos del otro, el último impacto que está causando el tema del descenso del río, que es la provisión de agua potable. La provisión de agua potable. O sea, ¿cuál es el primer impacto más fuerte que te está dando? Que nosotros, en su momento, los ingenieros y todas las obras que hicimos, dimensionamos para un mínimo medio. ¿Qué quiere decir eso? Todos los mínimos, buscaba el medio y te sale un número. Entonces, eso es lo que se hace habitualmente. Pero hoy estamos hablando de un extremo y que se ha roto el extremo. Entonces, quiere decir que tu dimensionamiento se queda corto. Y en algunos casos, las bocas de toma de agua quedan fuera del río. Y esa es la parte grave. Pero ¿qué pasa? Como el río está abajo, el río también, esos son para todas las zonas ribereñas. Ahora, pensemos en las zonas que no tienen un río importante, que se basan en pozos. Los pozos son alimentados por los ríos, por un lado, o por otro lado, por la lluvia que va filtrando dentro de lo que es el contenedor. Es como que tener un hopi y vos cargas el agua. Y gota a gota vas cargando y después vas tomando. Pero si tomas demasiado y no cargas, entonces se te va, el recurso se te va disminuyendo, inclusive puedes secarlo. Y esa parte hay que cuidarlo y hay que administrarlo muy bien. Y como te volvía al tema anterior, también ver el tema de la contaminación, porque hay que ser muy cuidadoso, porque en la capa freática nosotros sí tenemos industrias, sí tenemos uso de pesticidas, eso se absorbe todo y después va a la agua subterránea, esa agua subterránea la consumimos nosotros. Y bueno, esos son los impactos. Ahora, ¿qué podemos esperar? O sea, como estaba diciendo, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que a partir de diciembre empiecen a mejorar el campo de lluvia. Al empezar a mejorar el campo de lluvia, entonces, teniendo más lluvia, lo primero que se puede evitar es el tema de los incendios forestales, porque se va a mojar la hierba, no va a estar tan seca y los fuegos no van a ser demasiado intensos. Primer punto. Y segundo punto, si llueve constantemente, también esa caída de agua puede paliar los fuegos. O sea, por un lado. Por otro lado, va a subir el nivel del río. Al subir el nivel del río, podemos llegar a los mínimos medios que habían dimensionado los ingenieros. Esto, a su vez, ya van a poder alimentar mejor a las empresas que distribuyen el agua y vamos a tener
tener eso mayormente proveído. Y así, y Así también es. ocurre con el tema de la energía, o sea que vas a llegar a un punto por lo menos óptimo de operación y vas a tener la energía base que necesitas. O sea, acá el tema de lo que se puede esperar a partir de diciembre, que según los modelos que hemos visto, va a empezar a haber precipitaciones, entonces esto se va a ir moviendo y también cambia el sentido. O sea que en este momento el sentido del río en sí es descenso. Y ahí el Sí. sentido tendría que ser ascenso. Totalmente. Licenciado, por una cuestión de tiempo, lastimosamente, hay varias preguntas que tenemos que dejar en el tintero. Nos hubiese gustado profundizar mucho más en este tema tan interesante e importante a la vez, porque esto, bueno, es la base de toda nuestra economía fluvial, básicamente, y todo lo que está afectando también al sector del campo y muchos otros pilares de la economía. Pero nos gustaría dejar esto para una siguiente ocasión, si le parece, para seguir profundizando. No, nosotros, la Dirección de Meteorología y Hidrología, estamos para servirle a la ciudadanía, para responder los cuestionamientos y las preguntas del ciudadano en nuestra área. En caso de que yo no esté, algún otro colega perfectamente preparado va a responder a lo que ustedes piden o a lo que la ciudadanía necesita. Estamos ahí para servir, para ayudar y cuando ustedes quieran estamos a las órdenes. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Éxitos. Gracias igualmente, hasta luego. Excelente. Bien, así lo teníamos con nosotros al licenciado Nelson Pérez, subdirector de hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Nadie, es momento de hacer la pausa rápidamente. Totalmente, pasaron 28 minutos de la hora 16. Vamos a un corte, a la vuelta te esperamos con la otra parte del Foro Empresarial, edición martes 20. Pausa y ya regresamos. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos.